O sea que tenemos la bendición que estos estudios son correlativos unos con otros y están muy relacionados. Porque aquí el apóstol San Pablo viene hablando de lo que verdaderamente de lo que se trata la iglesia. De lo que se trata la iglesia. Y por aquí estuve leyendo, hermano, que dice que esta epístola de Pablo, Efesios, Filipenses, Colosenses, con los lunes a 4, toda la Biblia. Pero que Pablo mismo no escribió nada más profundo que eso. Sí. Fíjense que ahí tenemos a Romano. Romano es un tratado de teología profunda. Hermano, ¿usted me oye por allá? Es que yo no quiero avanzar mucho la voz, porque el que me vea ahí dice que yo estoy gritando aquí. Romano es un tratado de teología profundo. Pero estas 4 epístolas, se llaman epístolas, porque son cartas que el apóstol San Pablo escribió. Pero cuando nosotros vamos a ver, si usted va a ver lo que es, si va a poner estos escritos de Pablo, a una carta cualquiera que ustedes podamos escribir o leer, no tiene relación, porque lo de Pablo es profundo, porque no es fruto. Hermano, los escritos de la Biblia no son frutos de la mente humana. Y a veces le queremos decir que si San Pablo sabía, que si Salomón sabía. Pero hermano, nadie, aquel que sabe es Dios. Amén. Y la palabra de Dios, la Biblia, que nosotros decimos que la Biblia lo que quiere decir es biblioteca, una biblioteca. Tenemos una biblioteca de 66 kilos. Y ahí está todo lo que el Señor reveló para nuestro bien, porque no es todo. Acuérdate que la Biblia no está todo. Deuteronomio 29 dice que lo que es revelado de Dios es para nosotros y para nuestros hijos. Lo que no es revelado, eso le pertenece al Señor. Y muchos dicen, no, que cuando estemos allá vamos a saber, allá no vamos a saber todas las cosas. Allá el único que sabe todas las cosas es Dios. Porque si nosotros pretendemos saber todas las cosas igual que Dios, seríamos dioses. Y es imposible. Seremos semejantes a Él. Pero nuestro conocimiento va a ser mayor. ¿Por qué? Por el mero hecho de que le veremos tal como Él es. Hermano, eso es terrible. Yo no entiendo eso, pero eso es así. Pero lo creo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a la edición 23, ahí hay un tema. Aquí hay mucho material, hermano, y usted no puede pretender, ni yo puedo pretender, que en 45 o 50 minutos yo voy a resumirlo todo. Es imposible. Por eso es bueno conocer el mano del Señor. Y el que escucha, escuchar y oír para que el Espíritu Santo ayude a comprender. De otra manera no vamos a entender nada. ¿Eso es así? Bien, hay un tema por allí. Yo sé lo que dice ahí, pero yo quiero que usted lo mire. ¿De qué está hablando ahí? La obra de la salvación basada en los atributos de Dios. Okay. El tema es la obra de la salvación. La obra de la salvación. Pregunta. Antes de comenzar a hacer una obra, antes de obrar, de hacer, ¿qué tiene que haber? Un plan. Un plan. Si no hay plan, el edificio le va a pasar como le pasó a uno por allí, por allá, ¿por dónde? Un edificio se cayó y mató a todo el mundo. Si no hay un plan, el arquitecto es el que sabe lo que pesa todo, las varillas que le van a poner, las columnas que le van a poner, el espesor. Tiene que haber un plan. Y antes de ese plan tiene que haber un programa. El delineante tiene que hacer el plan. El delineante, ¿verdad? El arquitecto, sí, el delineante. Después viene el delineante, después viene el arquitecto, pero necesariamente no es el mismo. Porque el arquitecto, pero el delineante, pero el arquitecto no da las terminaciones.
hay arquitectos, delineantes, etc. Pero aquí, en la palabra de Dios, me enseña a nosotros que hay un programa primero. Un programa, un plan de salvación, un plan de redención, para que se materialice el programa de Dios, según Él lo había puesto. Esto yo lo pongo todo, hermano. El programa de Dios, el plan de Dios, lo que Dios habló, la Trinidad, Padre y Espíritu Santo, porque allí no había más nadie. Eso yo lo ubico, yo no sé usted. Yo lo ubico de acuerdo a la palabra, entonces yo lo ubico en Juan 1:1. Juan 1:1 dice en el principio, que no es el mismo principio de Génesis. En el principio era que el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, nada, no había más nada. Pero ahí se llevó, yo digo, esto yo creo, yo lo creo, ahí se llevó a cabo el plan de salvación. Y era un secreto, y lo dice en el Nuevo Testamento, que es el secreto de la salvación, el secreto de la iglesia, el secreto de Dios. Y se sacó a la luz cuando Cristo resucitó. Y ahora nosotros tenemos la bendición, lo que Dios me escrito aquí. Y es menester que por eso, es menester, en primer lugar, consagrar nuestra vida a Dios. Porque Dios no le va a enseñar nada a nadie, solamente porque se sabe a Dios. Si no hay verdaderamente una entrega a Dios, lo que estamos entregando no es fuerte, lo estamos entregando. Lo que estamos entregando a Dios es la voluntad y el libre albedrío delante de Dios. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero la nuestra no. Y Él siempre obra de acuerdo a su voluntad. Mira lo que dice, la obra de salvación. Y ya dijimos que había un plan primero, un plan de salvación. Está basada en qué? En los atributos de Dios. ¿Qué es ese atributo? Se pueden decir muchas definiciones, pero yo estaba buscando por allí, no quiero dar una definición muy técnica, no vaya a ser que yo mismo no lo entienda. A veces decimos lo que dice el libro, yo lo repito de él, pero no sé lo que hay que decir. ¿Qué son atributos? Puede ser cualidad. Cualidades. Sí, cualidades. ¿Qué más? Perfecciones. ¿Ah? Perfecciones. Perfecciones de Dios. ¿Qué más? Perfecciones. ¿Ah? Manifestaciones. Manifestaciones. Pero todo esto, todo lo que podamos decir, los atributos morales y los atributos de justicia, etc. Todo eso tiene que ver con qué. ¿Con qué? Con Dios, pero ¿con qué de Dios? Cuando usted dice, yo conozco a fulano de tal, una persona así, 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 ¿de qué usted está hablando? Atributos. ¿Ah? Atributos. Del carácter de la persona. O sea que los atributos son definiciones del carácter de Dios. ¿Cómo es Dios? Bueno, santo, justo, eterno. Todos son sus atributos. Yo dije en cierta porción, estábamos hablando de esto. Mire, en toda la escritura de teólogos y maestros que verdaderamente pues, se profundizan y saben, lo que han puesto son algunos atributos nada más. Porque los atributos de Dios todos los atributos de Dios no es lo que aparece en la Biblia nada más. Porque Dios es infinito y Dios no se puede definir. No podemos decir que Dios es santo, justo y se acabó. Esto nada más no. Son infinitos, ilimitados. Pero todos esos atributos de Dios son definiciones de Dios. Dios es más grande que todos los atributos puestos. Y a veces yo no entiendo, pero creo que Dios es infinito. Rico en misericordia. Pero ese rico es rico, de verdad. O sea, que Dios es más grande que el universo. Bendito. Mire, hay personas, hermano, que estudiosos. Porque aún en los padres de la iglesia, en los primeros siglos, había gente que daban eso que se llaman
ángeles caben en la cabeza de un alfiler. ¿Usted sabe lo que es? Y esos concilios duraban años y años. Pasarse el tiempo en eso. Si Dios lo puede hacer todo, podrá hacer una roca tan grande, que sea tan pesada que Él mismo no puede con ella. Hermano, esa gente para mí han comido libros, pero aquí no tienen nada. Porque esto, hermano, verdaderamente, esto es espiritual. Es espiritual. Y Dios no le revela nada a nadie que no sea espiritual. Que verdaderamente no haya hecho una entrega diario, porque esto no es 20 años atrás me entregué al Señor. Esto es todos los días. Todos los días, porque nosotros somos cambiantes. Pero Dios es eterno. Está basado en los atributos de Dios. Y dice, los atributos de Dios son definiciones del carácter de Dios. Son ilimitados y son infinitos. Pero todos esos atributos de Dios, como nosotros estudiamos en la lección pasada, que Dios se había propuesto juntarlo todo, ¿qué? Unirlo todo en Cristo, ¿todo qué? ¿De qué estamos hablando de ese todo? De todos los atributos y todas las cosas en Cristo. ¿Sabe usted que todos los atributos de Dios son los mismos atributos que tiene el Señor Jesucristo? ¿O es que Dios tiene más atributos que el Señor Jesucristo? ¿Sabe usted que todos los atributos de Dios y del Señor Jesucristo son los mismos atributos que tiene el Espíritu Santo? ¿O es que el Espíritu Santo, o es la tercera persona de la Trinidad, es menos importante? Ahí muchos resbalan y se caen. Padre, Hijo y Espíritu Santo, un Dios. Así que todos los atributos, el Señor Jesucristo dice, porque todo lo del Padre es mío. Pero también dice, todo lo mío es del Padre. Es terrible, hermano. Tremendo. Yo leí el domingo pasado, verdaderamente, en estas epístolas que tenemos, hermano, tenemos manjar del cielo. Lo que hay aquí es profundo de verdad. Uno se queda bobo. Gloria al Señor. Aquí yo puse lo siguiente, porque usted sabe que dice Efesios 1:3, porque Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Él nos escogió. Y después que nos escogió, aquí en 2:1 dice que Él nos dio vida. Nos escogió, pero nos dio vida cuando estaba muerto en delitos y pecados. Vamos a entrar por allí. Mira lo que yo escribí esto aquí, no me viene y lo puse ahí. No se me olvide. Todos vivieron en delitos y pecados. Cuando yo digo todo es de Adán hasta la resurrección del Señor Jesucristo. Todos vivieron en delitos y pecados, muertos espiritualmente, desde Adán hasta la resurrección de Cristo, sin esperanza de vida eterna. ¿Quién tenía esperanza de vida eterna en el Antiguo Testamento? ¿Quién? Bueno, dijo 19:25, yo sé que mi Redentor vive, pero eso porque el Señor se lo reveló en su estado. Porque dice aquí, y Cristo sacó a la luz la vida eterna y la inmortalidad. Pues es que el mismo Job le dice al Señor, sálvame, porque mañana me va a buscar y yo estoy aquí. El mismo Salomón dice, en el sepulcro, ¿quién alaba a Dios? Nadie. Yo no sabía lo que estaba escondido para nosotros. Cuando los profetas hablaban de todas estas cosas, de la resurrección de los muertos y todo, el mismo Pedro dice, pero los santos varones de Dios indagaron inmediatamente y preguntaron al Señor, ¿de quién tú hablas? ¿Y para quién es eso? Y el Señor le dice, eso no es para vosotros. Eso es para nosotros, para la iglesia. Hermano, por eso es que a veces nos miramos y no sé, uno no puede juzgar, ¿verdad? Dice que tenemos que poner delante de Dios nuestra obra personal y nosotros podemos dar gracias a Dios, no podemos decir nada de nadie. Pero con esto que está aquí, hermano, y no que está aquí, sino que el Espíritu Santo lo puede en el corazón, que uno tenga una dejadez para las cosas del Señor. La gente no tiene. Hay gente que no conoce, hermano.
Y hasta cierto punto, yo no sé, que el pastor dijo, hasta cierto punto, llevándolo a un extremo, ¿verdad? De los extremos. Este hermano, no de aquí, no es hermano, que se vive por allá, porque es una mala costumbre que tiene gente en la iglesia, que se ausentan de la iglesia, el pastor no sabe nada. Y yo me voy y el pastor no sabe nada. Y se ausentó 8 meses de la iglesia. Y después se apareció por allí como uno por su casa. Y hasta cierto punto, esto es el pastor le dijo, tú me debes 1.800 pesos de dinero. Hasta cierto punto, hermano, porque verdaderamente es un descaro, hermano, hablando del Señor. Soy miembro de la iglesia, pero me voy y entro cuando me dé la gana. El pastor no va a preguntar nada. No, Señor. Perdóneme esta cuestión, pero es que eso es así. Eso es lo que yo aprendí, hermano. Es que nosotros como creyentes, hijos de Dios, hijas de Dios, tenemos que estar en una búsqueda continua de esa presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Es el que nos redarguye y es el que nos va a producir un amor profundo por las cosas espirituales y nos acerca más a Dios. El apóstol Pablo dice que no debemos de negarnos como muchos tienen por costumbre. Yo le pongo ahí, como muchos tienen por mala costumbre. Hermano, Sí, yo me voy a ir a la práctica establecida por Jesucristo. Si nosotros somos las ovejas del redil, cada oveja tiene que tener un pastor. Amén. La oveja no puede hacer lo que ella quiere. La oveja es pastoreada y es guiada a los pastos buenos y al agua fresca. Entonces, vamos a cambiarlo al término nuestro. Como nosotros como ovejas del Señor tenemos un pastor. No podemos ausentarnos de la iglesia y hacer lo que nos dé el deseo, porque entonces no seríamos ovejas obedientes, desobedientes. cabrito. ¿Okay? Pues no quiero usar la palabra cabrito. Ovejas desobedientes. Toda oveja desobediente tiene que pagar un precio. Una, el lobo se la puede comer, se puede descarriar, se puede caer en un hoyo, se puede extraviar. ¿Okay? Son distintas situaciones por las cuales puede atravesar una oveja que no se sujeta al pastor. No que el pastor no la pastorea, sino que no se sujeta al pastor. Como hay gente en la iglesia que no se sujeta al pastor. Ni se sujeta a la iglesia ni se sujeta a Dios. Entonces, yo creo, como nosotros determinamos en nuestra convención pasada, en nosotros debe haber responsabilidad y compromiso. Responsabilidad con Dios y compromiso con este culto. Sí, Señor. Gracias. Eso es así. Yo creo que por eso hay que tanta gente que Brincan. cangaru. Oiga, terrible. Porque yo no me suelto a nadie, a mí nadie me tiene que decir nada. Síguelo así. Muchos están buscando la iglesia perfecta. Sí, ¿quién lo va a dañar? Gloria al Señor. Cristo sacó a la luz la vida eterna y la inmortalidad solo para los que creen, aceptan y se rinden a los pies del Señor Jesucristo. Porque si no es así, tampoco. Ah, no, eso lo sabe la persona. Gloria al Señor. Aquí dice, vamos a dar uno rápido. Después que él dice, y él nos escogió antes de la fundación del mundo, en 1.3 de Efesios. Aquí dice, aparte de que nos escogió antes de la fundación del mundo, nos separó, nos puso aparte, pero en esa misma acción dice que nos dio vida. En Romanos creo que 8:29 que dice, a los que antes conoció, no lo dejó ahí, los conoció y dice, los llamó, los justificó, los santificó, los predestinó. O sea que la obra de Dios sigue día a día. Gloria al Señor. Nos escogió, nos separó, nos consagró, pero también nos dio vida. ¿Cuándo nos dio vida a nosotros? Cuando estuvimos muertos. ¿Cuántos hemos llegado al Señor Jesucristo porque estábamos buscando al Señor? Contra viento y marea, porque tenían una hambre buscando. Dios no se perdió. El que se perdió primero que se perdió fue Adán. Y en su misericordia Dios vino y claro, se va a meter allá en los matorrales.
Gloria al Señor. Y aquí dice, nos dio vida, mire, y mire los términos que usa Pablo aquí. Él nos dio vida a vosotros, a ustedes. Cuando estabais muertos, ustedes estaban muertos, envueltos en los delitos de ustedes y pecados. Oiga, Pablo está tirando duro, ¿verdad? ¿Ah? Había una diferencia, miren, la misma palabra dice que nosotros, los gentiles, estábamos alejados de Dios. Y muchos han dicho que sí. No, es que la salvación es universal. Desde el principio lo único que Dios escogió un pueblo, antes de ser pueblo. Llamó a Abraham donde no había pueblo. Abraham mismo no era pueblo de Dios. Dios llamó a Abraham, no Abraham buscó a Dios. Dios llamó a Abraham y le dio una promesa para tu simiente, hacer un pueblo grande como la estrella. Hermano, Y esa salvación es universal. cuando empezamos a leer el capítulo 2 del libro de los Efesios, somos cadáveres espirituales. ¿Es así? Hermano Chévere dice que nosotros estamos cargando. ¿Con qué? Con muerto encima. Es la pura verdad, hermano. Mire, este cuerpo que lo afectamos y nos recortamos tanto y qué sé yo qué, más o menos para Dios. Mire, si no lo alimentamos, es un muerto. Pero el hombre espiritual, el hombre nuevo, se va renovando de día a día, ¿verdad? Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Estaba mirando esta mañana en el televisor en casa, está en el canal 19, y están dando una de las cruzadas de Billy Graham de hace 60 años atrás, pero que la estaba presentando el hijo. Y estaban salieron por lo menos 3 testimonios de personas de bien, personas que tenían dinero de verdad, personas que tenían unas posiciones, unas posesiones que eran de fulano y de doña fulana, de verdad. Y ellos dicen, yo lo tenía todo y lo he probado todo. Porque Billy Graham usó aquello de Salomón que teniéndolo todo, dice, yo mismo me di a investigarlo todo. Y llegó a la conclusión que después de haberlo, no que lo vio, sino que lo hizo y lo experimentó corporalmente y todo ahí. Llegó a la conclusión que todo es vanidad. Y que el alma se quedaba pobre. Y de estas 3 personas, hasta que el Señor le habló, yo no sé, por distintos medios, se convirtieron al Señor, dice, ahora sí, ahora soy feliz. Aunque esté pelado, aunque no tenga nada, soy feliz. Porque eso es lo que el Señor hace en nuestra vida. Ahora, miren lo que dice aquí. ¿Ven? Conforme al príncipe de la potestad, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, miren lo que dice el 3. ¿Qué diferencia de aquí? Entre los cuales también... pero ¿qué diferencia hay ahora entre el 3 y el 1? Primero decía en esos pecados que ustedes hacían antes. Pero aquí Pablo dice eso que hacíamos nosotros, porque Pablo también estaba metido en el asunto. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Y miren lo que dice ahí, en los deseos de nuestra carne. Pablo. Sí, no dice en Santiago que Elías estaba sujeto a semejantes pasiones. Desde Adán para abajo hasta hoy en día, exceptuando al Señor Jesucristo. Y con todo eso fue tentado en todo. Fue tentado igual que usted y que yo. Pero no comete pecado. Es el único santo. De ahí para abajo, hermano, todos necesitamos del Señor. No podemos elevar a como dice el pastor, San Pablo, San Mateo, San nadie.
El único santo se llama Jesucristo. Esos son los hombres acá que Santa Fulana, San Nadie, San qué sé yo. Dicen el San ese. ¿Sí? Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¡Wow! De la carne y de los pensamientos. ¿Por qué sería que el Señor dijo, cualquiera que mire una mujer, también se puede poner cualquiera que mire un hombre? Porque ahora estamos en una época, hermano, que estamos en una época que los hombres miren a los hombres y desean a los hombres. Y hay mujeres que desean a las mujeres y las miran de arriba abajo. Hermano, estamos en un momento terrible. Hoy esta mañana yo no sé. Si el que me quiera decir, aparte de nosotros nos conocemos, pero el que me quiera decir que soy fanático, que me lo diga. Soy fanático del Señor Jesucristo, de las cosas de Dios, que me lo diga. No nosotros estamos aquí en esto. Pero yo estaba yendo en el 91.1 esta mañana y estaba predicando. Hermano, que de acuerdo a cómo va el asunto, si no hay, hermano, yo creo que verdaderamente el predicador estaba unido por el Espíritu Santo de Dios. Si no hay un derramamiento del Espíritu Santo, de la misma categoría del día del Pentecostés, aleluya. Este país completo, porque ya va en camino, vamos a hacer una nación gnóstica. Gnóstico. Que todo el mundo sabe, pero nadie sepa. ¿Qué malo es una persona que sepa? No acepta. Como le digo el mismo pueblo al Señor, si yo sé, yo no sé. Eso es lo malo, porque tú no sabes. Hay una gran diferencia entre un plan, un programa y meter mano a la obra. Porque si no se queda en la mesa de dibujo aquí, hay que empezar a romper terreno y a sacar piedra. Oiga, terriblemente. Y me gusta cada vez que veo por aquí que el rock, estas máquinas de aquí que meten la pala y allí al lado de casa hicieron una obra tremenda que no se ve, pero estoy abajo. Y metieron la pala y sacaban cuanto escombro había y todo para afuera, nuevo todo. En los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos, él se incluye allí porque él reconoce. Él antes no lo reconocía. Saulo no lo reconocía, él estaba orgulloso, vanidoso. Si alguien tiene que hablar, yo más, fariseo de fariseo, de hebreo, circuncidado por octavo día, de acuerdo a la ley, celoso. Y el Señor no tuvo que tirar de aquí. ¿Ah? A los pies de Gamaliel. ¿Usted sabe quién es Gamaliel? Sí, Gamaliel, como le dice, yo conozco a Gamaliel, pero ¿y tú quién eres? Hasta que el Señor lo tiró, yo no sé dónde cayó, pero se cayó al piso. Y todo aquel orgullo se le fue. Ahí hay mucho que decir. Lo mismo que los demás. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, hijos de ira. Desde que Adán hizo lo que no tenía que hacer toda la raza humana, fue hasta la resurrección del Señor, hijos de ira. Porque en la justicia de Dios, porque eso no es por obra, en la justicia de Dios lo que demanda es ¿qué? Es juicio y condenación. Eso es un atributo de Dios. Si usted mira en el Salmo 85, 7, dice, muéstranos tu misericordia. 85, 7. Muéstranos tu misericordia. Sí, pero siga leyendo, porque en el 10 dice, mire cómo lo dice. En el verso 10 dice que la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. ¿Y qué tiene que ver? Tiene que ver mucho. Porque ahí hay cuatro atributos de Dios que verdaderamente la justicia lo que busca ¿qué? Destrucción. Porque no hay nadie que pueda satisfacer la justicia de Dios. Lo que demanda es destrucción, juicio y condenación.
la experiencia, que la tenemos todos los días, de hacer una decisión. Si hago esto, me sale esto. Si hago lo, y estamos en una cuestión allí que no sabemos ni qué hacer. O sea, ¿qué voy a hacer ahora? Dios no tiene problema. Sin embargo, tiene todo, tiene la justicia, la verdad, la misericordia, la gracia, todo. El Señor no tiene problema. Porque ninguno de los atributos se interpone uno más grande que otro, sino que todos el Señor los ejerce en armonía, para que su voluntad sea hecha, no arbitrariamente. Hermano, a mí me llama la atención que Dios, siendo todopoderoso y siendo soberano, Él puede hacer lo que quiera, no tiene que dar cuenta a nadie. Sin embargo, no hace las cosas arbitrariamente. Dios no es arbitrario. Dios lo hace todo en gracia, en misericordia. Porque nosotros somos los que necesitamos gracia y misericordia. Eso me llama la atención a mí, hermano. Por eso es que servir al Señor, vivir para el Señor, es lo más grande del mundo, porque para eso fuimos hechos. Sí, es que cuando peca el hombre, Pablo dice, o cuando todos pecaron, todos, porque aquí estamos hablando del término vosotros, nosotros. Sí, Y Pablo dice, por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gracia, de la gloria de Dios. Pero el amor de Dios es tan grande, entrando a los atributos, el amor de Dios es tan grande que Dios mismo se ofrece a pagar la deuda que nosotros tenemos con Él, porque la criatura que Él creó es tan importante y tan interesante que Dios quiere restaurarla a su estado original. Cuando digo esto, y ahorita el hermano citó aquí la grandeza de Dios, cuando estaba hablando de Dios más grande que el universo, entonces yo, en vez de subirme al universo, me bajé a la tierra y pensé en nosotros. ¿Quién entiende esta cabeza? ¿Cuántas células tenemos, pastor? Aquí arriba. 13 billones. 13 billones 13.000 millones. de células. ¿Ah? Todo, ¿cómo se desarrolla todo el sistema nuestro? La audición, la visión. ¿Cómo trabaja todo el sistema? ¿Cómo Dios creó? ¿Saben ustedes que nosotros tenemos un sistema eléctrico en el cráneo? Que es el que le da vida al sistema, para que todo el sistema de células trabaje. Entonces nosotros somos una complejidad que no la entiende nadie. No la entiende nadie. El ser humano, lo que somos nosotros, no lo entiende nadie. Por eso es que somos como somos. Entonces tenemos que decidir, o le servimos o no servimos, porque nosotros somos una complejidad. Digo, yo no sé de ustedes, pero yo no me entiendo yo mismo. Eso es más o menos lo que yo quiero decir, que el enemigo mío soy yo, porque yo no me entiendo yo mismo. A veces me río, a veces me da una de arrancarme el pelo. Hay problemas en el matrimonio, después se me empieza, complejidades. Eso es así, hermano. Por eso es que dice el salmista, pero ¿y quién es el hombre? Para que él piense en él, ¿quién es el hombre? Pero él no sabía. Él hizo esa pregunta porque él no sabía qué es el hombre que ha hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Sabe que el plan de Dios es, dice Moisés, Señor, el que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono? Hermano, ¿usted sabe lo que es eso? Cuando Dios dice mi gloria, yo no la comparto con nadie. No es que está compartiendo el trono con, pero se anda conmigo. Y yo me atrevo a decir que el Señor va a cumplir esa promesa. Pero fíjense lo que dice, le daré que se siente conmigo en mi trono. No lo voy a dar solo allí, porque eso es lo que quería el enemigo de la justicia. Pero nos va a dar ese privilegio. Vale la pena, vamos a hacer una pregunta cuando tenga 15 años, el maestro escuela dominical nos preguntaba a nosotros, ¿vale la pena servir al Señor o no? Y era barbero, ahí en la parada y